placer de darles la bienvenida una vez más a un nuevo acto, un nuevo desayuno de Nueva Economía Forum dentro del Foro en Europa. Hoy, sin duda, cargado de interés y de actualidad. Antes de comenzar, quiero recordarles dos cosas que pueden hacer llegar, como es habitual, las preguntas a la mesa del moderador durante la celebración del acto, y también que disponen de un sistema de traducción simultánea en cada uno de los puestos de este desayuno. En el canal 4 tendrán ustedes el idioma español y en el canal 5 en inglés. Por tanto, 4 español, 5 inglés, para que puedan seguir el transcurso de este acto. Vamos a escuchar con mucho interés a Mr. David Lidington, secretario de Estado para Asuntos Europeos del Gobierno del Reino Unido, y para presentarle pues, una de las personas que más ha trabajado y ha batallado por la idea europea desde España y que mejor conoce además la realidad de la Unión. Yo tengo el gusto de dar la palabra ahora a Íñigo Méndez Vigo, secretario de Estado para la Unión Europea. Cuando quieras. Gracias, Antonio. Buenos días a todos. Good morning, David Lidington. Es para presentar a mi colega, mi homólogo británico, David Lidington, ministro para Europa del Reino Unido, que además, les confesaré a ustedes una cosa, que cuando me nombraron, el primer ministro europeo que me llamó fue David. Yo creo que eso se debe a la eficacia del embajador Paxman o al servicio, al Foreign Office, que está siempre enterado de todas las cosas, o seguramente porque Gran Bretaña quiere hacer muchas cosas con España. Cualquiera que sea la causa, o una mezcla de todas ellas, muchas gracias, David. David Lidington, hay que explicar quién es. Somerset Maugham, que era un gran escritor británico, yo creo que hoy un poco desconocido, decía de los que escribían libros, que el tipo de libros que un autor escribe depende en gran medida de la clase de hombre que es y, por tanto, resulta muy conveniente conocer los aspectos personales de la vida para saber qué es lo que es capaz de escribir. Bueno, pues yo creo que en política también es muy importante saber quién es, qué ha hecho la persona, para saber qué es lo que es capaz de hacer. David estudió en la Universidad de Cambridge, donde ya en un primer momento decidió que la política era lo suyo y presidió el grupo conservador de la Asociación de Cambridge. Y además, cosa que a mí me llamó mucho la atención, David, participaste en un concurso muy popular en Gran Bretaña, una especie de pasapalabra, donde además ganó. Pero no solo ganó cuando era estudiante, sino que 30 años después repitieron el concurso y lo volvió a ganarlo otra vez. Con lo cual estamos ante un fenómeno televisivo mediático. Y luego entró a trabajar en lo privado, trabajó en British Petroleum y también en una empresa muy relacionada con nuestro país, como es el Grupo Rio Tinto, de Almadén. Y luego sintió la llamada a la política y yo creo que tuvo un recorrido muy británico. Primero entró a trabajar en un gabinete, en el del ministro, que luego sería Foreign Secretary, Douglas Hart, que fue ministro de Asuntos Exteriores con la señora Thatcher. Aquí, David, también en España, en estos momentos, la película de Meryl Streep sobre la señora Thatcher ha levantado mucha polvareda, igual que en tu país. Y después de trabajar unos años en el gabinete, dio el paso de buscar el apoyo popular, el escaño político, y lo encontró en el año 1992 en Aylesbury, que es una ciudad cercana a Londres, en el condado de Buckinghamshire. Y desde 1992 hasta la fecha, por tanto 20 años, ha sido reelegido sucesivamente, lo cual significa que es un buen parlamentario y la gente de su circunscripción confía en él. Y dentro de esa labor parlamentaria que ha hecho todos estos años, yo creo que la ley de la cual él se siente más orgulloso, una ley impulsada por un diputado, que es una cosa extraña en el parlamentarismo británico, donde las leyes vienen del gobierno, es la ley de quiroprácticos del Reino Unido. Yo sé que se siente muy orgulloso de haber tomado aquella iniciativa. Y luego inició una vida, al mismo tiempo que parlamentaria ministerial, estuvo con Michael Howard cuando Michael fue ministro del Interior, y luego pasó por el desierto de la oposición, que algunos, como yo, conocemos muy bien. Vino la era Blair,
y David estuvo en los sucesivos gabinetes en la sombra, esa figura británica, que es como el gobierno paralelo, con Haig, con Duncan Smith y con Howard. Y tiene mucho mérito que 3 líderes políticos te otorguen su confianza. Pues a él se la otorgaron. Y el cuarto, que es el que ganó las elecciones, David Cameron, no solamente se lo otorgó, sino que cuando llegó al gobierno hace 2 años le nombró ministro para Europa. Bueno, yo creo que con este perfil tienen ustedes los datos significativos personales de David, lo que explica lo que David ha sido y lo que explica lo que David va a hacer. Yo creo que en estos momentos complicados para Europa, no más complicados que otros de la historia, no conviene no exagerar, pero momentos complicados para Europa, yo soy de los que creen que Gran Bretaña tiene un papel muy importante que jugar. Los británicos en política europea son como los jugadores de fútbol del Chelsea o del Man United, es decir, son correosos, luchan por sus posiciones, juegan hasta el final, a lo mejor te dan una patada, pero cuando acaba el partido se dan la mano y cumplen. Y eso es enormemente importante. Y yo creo que David le vamos a escuchar hoy explicarnos cuál es la posición británica. Yo creo que es muy importante. Yo creo que Gran Bretaña tiene que decidir, y lo decidirá ella, qué es lo que quiere hacer, qué papel quiere jugar en Europa. Y mejor que yo, voy a terminar con ello, probablemente esa duda la resolvía el gran Shakespeare en un famoso monólogo, There is a tide in the affairs of men, que yo lo voy a recordar en castellano, David. Decía Shakespeare que hay una marea en la vida de los hombres cuya pleamar puede conducirnos a la fortuna, mas si se descuida, el viaje entero está abocado a perderse entre bajíos y arrecifes. En pleno océano flotando nos hallamos. Es preciso aprovechar la corriente mientras fluye o conformarse a ver nuestra empresa fracasada. Aprovechar la corriente mientras fluye, conformarse a ver nuestra empresa fracasada, esa es la duda, to be or not to be, de Gran Bretaña con respecto a Europa. Y para eso, para mostrarnos cuál es el camino que va a seguir, tenemos aquí la suerte de contar hoy con David Lidington. David, the floor is yours. Secretario de Estado Méndez de Vigo, sus excelencias, distinguidos invitados, señoras, señores, espero que disculpen mi horrible pronunciación, pero voy a decir unas palabras en español. Nuestra sesión de hoy, aquí en este establecimiento tan impresionante e histórico, el Gran Hotel Ritz. And my most sincere thanks, Íñigo, to you for that. Quiero expresarte mi más sincero agradecimiento, Íñigo, por una presentación tan generosa, así como también dar las gracias al Foro de la Nueva Economía por organizar este evento. En 1830, el joven Benjamin Disraeli, de 26 años, que más tarde se convertiría en uno de nuestros primeros ministros más conocidos en mi país y cuya circunscripción electoral represento hoy yo en el Parlamento, Disraeli, como decía, visitó España en una época de gran depresión, motivada por problemas económicos. El viaje marcó profundamente a este futuro líder británico, de manera que le escribió a su hermana: «Qué maravillosa es España». Pensé que el entusiasmo había muerto en mí, pero me atrevo a decir que hoy me siento mejor. Aunque sería presuntuoso por mi parte establecer paralelismo alguno con Disraeli, sí que estoy de acuerdo con sus palabras. Cuando escribió desde Andalucía dijo: «Hay una voluptuosidad sosegada en la vida aquí que concuerda perfectamente con mi estado de ánimo y disposición». Quiero decir que estoy encantado de estar hoy aquí en Madrid en un momento tan importante para nuestros dos países. Y quiero decir que no vengo deprimido, para nada, como consecuencia de nuestros problemas financieros, aunque seré el primero en reconocer la gravedad
de los retos a los que nos enfrentamos ambos países. Más bien he venido convencido de que unidos y junto con el resto de Europa podemos enfrentarnos a los retos que nos trae el futuro. Y me gustaría centrar hoy mis palabras en el futuro y no tanto en el pasado. Centrarme en nuestros esfuerzos compartidos para promover la fuerza y la estabilidad en tiempos difíciles. Esto se ha repetido muchas veces en el pasado, el hecho de que el Reino Unido y España tienen mucho en común. Tenemos una historia parecida, desde una gran tradición de navegantes, exploradores, que viajaron en el pasado por todo el mundo, hasta llegar a nuestra influencia global en tiempos modernos. En el pasado, estos lazos hubieran podido crear fricción entre ambos países, pero hoy deberían recordarnos que nos enfrentamos a muchos problemas comunes y que, por lo tanto, en muchos aspectos compartimos las mismas ideas y perspectivas, y por ello debemos trabajar juntos para enfrentarnos a dichos retos comunes. Sé que hay algunos en España y en el resto de Europa que quizá cuestionen el compromiso del Reino Unido para con la Unión Europea. Y quiero decir desde el principio que se equivocan. Quiero dejar claro que el gobierno británico considera que nuestra pertenencia a la Unión Europea es de interés nacional para nosotros. Pero por otra parte, también voy a ser muy honesto diciendo que la Unión Europea, al igual que cualquier institución humana, no es ni mucho menos perfecta. Y me gustaría exponer aquí algunos de los cambios y reformas que considero que son necesarios para que Europa sea más competitiva en el siglo XXI. Y esto es vital, ya que la forma en que abordemos los problemas actuales influirá no solamente en el corto y en el medio plazo, sino también en el largo plazo. Si la tónica actual continúa, a mediados del siglo XXI, las principales naciones de la Unión Europea podrían dejar de estar entre las 10 economías más poderosas del mundo. En este sentido, la Comisión Europea afirma que a menos que hagamos reformas ahora, las perspectivas de crecimiento para Europa podrían ser de solo un 1,5% anual en los próximos 10 años. Si comparamos esto con las actuales tasas de crecimiento de Brasil, 4,1%, India, 8,2% y China, 9,5%, nos daremos cuenta enseguida de lo apremiante de la situación. Y una percepción de debilidad económica se traduciría rápidamente para Europa en una menor influencia política, porque a medida que crecen las economías de las naciones, también lo hace su poder político. Hoy sabemos que el poder y la influencia se están deslizando hacia el este y hacia el sur, y que la arquitectura mundial ha cambiado. El G8 ha evolucionado hasta convertirse en el G20. Europa, por lo tanto, debe restablecer el equilibrio, tanto en nuestra contabilidad como en nuestra política exterior. Europa debe recordar sus puntos fuertes y lo que le convierte en un socio formidable. Es difícil de creer, pero ya han pasado 12 años desde que se identificó en la Agenda de Lisboa el reto común para Europa. La crisis económica y financiera en la que nos encontramos hoy exige soluciones y medidas que nos permitan cumplir dicha Agenda de Lisboa. Y además tenemos que recuperar la fe y la confianza de los ciudadanos europeos, que hemos ido perdiendo a lo largo de muchos años. Al igual que España, el Reino Unido es, y siempre ha sido, una nación de comerciantes y necesitamos el mercado único para el comercio, la inversión y el empleo. El mercado único supone unos 600.000 millones de euros más para nuestra economía cada año y 7 de cada 10 de nuestros principales socios comerciales son europeos. Somos la puerta de entrada a la Unión Europea para los inversores mundiales. Un 26% de las empresas no pertenecientes a la UE tienen su sede europea en el Reino Unido. La inversión extranjera directa del Reino Unido en Europa asciende a 482.000 millones de libras, mientras que a la inversa,
Es decir, la inversión de la Unión Europea en el Reino Unido es de 351.000 millones de libras. O sea que hay una relación muy importante a nivel comercial y de inversión entre la Unión Europea y el Reino Unido. El comercio entre el Reino Unido y España asciende en estos momentos a más de 35.000 millones de euros. Y en los últimos 10 años el Reino Unido ha sido el país que más ha invertido en España. Además, hay más de 400 empresas españolas registradas en el Reino Unido y el Santander es hoy el tercer banco más importante del Reino Unido. A pesar de que estas cifras son extraordinarias e impresionantes, no podemos ocultar el hecho de que nuestras dos economías están resintiéndose, sufriendo, al igual que el resto de las economías de la eurozona y la Unión Europea en general. Tal y como pasó en el Reino Unido, el gobierno español entrante ha heredado una situación económica difícil y peliaguda, diría yo. Ambos países estamos trabajando duro para resolver el problema de la deuda pública. Como el mismo David Cameron explicó en Davos la semana pasada, el gobierno británico ha propuesto una serie de medidas muy dinámicas para restaurar nuestra economía. Y en el primer ejercicio fiscal hemos ahorrado 5.500 millones de libras. Hemos identificado cómo ser más eficientes, cómo reducir el gasto público. También vamos a recortar las prestaciones sociales, vamos a congelar los sueldos del sector público y vamos a aumentar la edad oficial de jubilación. Tomando decisiones valientes, hemos demostrado que es posible ganar credibilidad y situarnos por delante de los mercados. Y como consecuencia, el coste de la deuda en nuestro país ha caído a los niveles más bajos de toda una generación. Y Europa pensamos que debe ser igualmente valiente. Y no se trata tan solo de la deuda. También nos enfrentamos a un creciente desempleo. De hecho, en más de la mitad de los Estados miembros de la UE, una quinta parte de los jóvenes no tiene trabajo. Bueno, esto no es ningún secreto. El Reino Unido ya sabemos que no forma parte del euro, pero está en el interés de nuestra nación que el euro tenga éxito. Nos jugamos mucho. Necesitamos una eurozona estable económicamente y donde haya crecimiento económico. Al fin y al cabo, el destino del 40% de nuestras exportaciones es la zona euro. Y la volatilidad del eurozona está teniendo un efecto paralizante en la economía del Reino Unido. Por eso queremos que se tomen medidas rápidas, audaces, prácticas para generar el crecimiento de las economías europeas y que haya empleo. Por lo que trabajaremos juntos en la Unión Europea para concluir el mercado único en el sector servicios, promover el comercio y fomentar la innovación. El Reino Unido ha estado a la cabeza de este debate con mucha frecuencia, pero yo creo que debemos avanzar más rápidamente en este tema. Y la clave aquí son los mercados. Mercados que quieren que se les garantice que el cortafuegos de la eurozona sea suficientemente amplio, que los bancos en Europa se recapitalicen de forma adecuada y que los problemas de países como Grecia se aborden de forma correcta. En cuanto a la política nacional, el Reino Unido comprende mejor que nadie, en mi opinión, la necesidad de volver a regular de forma radical los servicios financieros. Ya hemos introducido una tasa bancaria y ahora estamos estudiando las propuestas elaboradas por la Comisión Vickers sobre banca, que se asientan sobre la base de separar las actividades de la banca de inversión de las actividades de la banca personal o minorista. No somos reacios a ideas radicales. De hecho, somos pioneros en este tipo de medidas y queremos trabajar junto a nuestros colegas europeos para crear una industria de servicios financieros europea más segura y responsable. Yo creo que el Reino Unido tiene mucho que decir en materia de regulación financiera. Nuestra tasa bancaria es superior en términos relativos a la de cualquier otra jurisdicción europea importante y el Gobierno ha introducido uno de los regímenes de remuneración más transparentes que existen en los centros financieros del mundo. A nivel europeo, el Reino Unido desea establecer requisitos incluso más duros para proteger a los ciudadanos, incluida la implantación de las propuestas de Basilea III. Hemos aprendido las lecciones del año 2008, pero al mismo tiempo tenemos confianza en que un centro de servicios financieros fuerte en Londres tiene claros beneficios, y no solo para el Reino Unido, sino para toda la Unión Europea. Millones de trabajadores de toda Europa tienen ahorros y
pensiones que se gestionan en Londres. Las empresas de energía europeas en todo el continente utilizan fondos alternativos de Londres para limitar su exposición a cambios de divisa que afectan al precio que pagan por el petróleo y el gas. Empresas y gobiernos con programas muy ambiciosos de privatización y de alianzas público-privadas van a Londres para levantar capital y también porque es un centro global de mucha experiencia. En el año 2010, los países de la Unión Europea exportaron juntos 132.000 millones de euros en servicios financieros a países del resto del mundo. Y durante este mismo periodo, los bancos británicos prestaron más de 110.000 millones de euros a empresas españolas. Por lo tanto, estamos viendo de un sector de servicios financieros muy sólido que nos interesa a todos que funcione bien. Pero la crisis de la eurozona no debe hacer que los líderes de la Unión Europea dejen de prestar atención a la necesidad de restablecer sus economías. La única solución a largo plazo para la crisis es promover y generar crecimiento en las economías europeas. El gobierno británico tiene ideas muy claras sobre cómo garantizar el crecimiento a largo plazo en Europa en un documento llamado Optemos por el Crecimiento, publicado el año pasado. La Comisión Europea ha publicado recientemente su propio documento que se parece notablemente al nuestro, lo cual nos complace mucho. De hecho, estamos encantados de compartir los mismos principios y aspiraciones con la Comisión Europea. El mensaje de David Cameron esta semana en Bruselas ha sido muy claro. Ha dicho que los líderes tienen que ser valientes y, de hecho, estamos encantados de que el Consejo Europeo se haya decidido acelerar la legislación que más va a poder promover el crecimiento. Nuestras ideas se basan, de hecho, en 4 principios. El primero, reforzar y ampliar el mercado único. Tenemos que reforzar el mercado único ampliando su ámbito, centrándonos en la economía digital, la energía, el desarrollo de una economía baja en carbono y una muy necesaria y mayor liberalización del sector servicios, un campo en el que España ha sido pionera. El mercado único es el mayor logro económico de Europa. De hecho, ya se ha conseguido mucho y todos deberíamos estar orgullosos de ello, pero no obstante todavía no está completo. El mercado único nos da una ventaja competitiva en la economía global, proporcionando a las empresas europeas acceso a más de 500 millones de clientes y generando una actividad económica valorada en 12 billones de euros. Está claro que las empresas extranjeras ven las ventajas, así como las ve también el gobierno británico. Una de las razones por las que las principales empresas invierten en el Reino Unido, España o cualquier país de la Unión Europea es porque quieren tener acceso al mercado único en su globalidad. Y eso funciona en ambos sentidos. Hay muy buenos ejemplos de cómo algunos países europeos pueden servir de trampolín para mercados nuevos en el mundo entero. Y esto incluye Latinoamérica, una zona donde España tiene una presencia y unos intereses históricos, ¿no? Y donde el gobierno británico está ahora intentando reforzar y fortalecer relaciones con el nuevo consulado, por ejemplo, que hemos abierto en Recife y la nueva embajada que se ha abierto recientemente en El Salvador. Por otra parte, también queremos fortalecer nuestra presencia diplomática en Latinoamérica con la creación de 9 puestos diplomáticos nuevos que se van a concentrar en esta zona y vamos a duplicar las visitas, hemos duplicado las visitas ministeriales a Latinoamérica el año pasado. Pensamos que juntos podemos colaborar, España y el Reino Unido, en este sentido. El consorcio liderado por España, en el cual se encuentra la empresa británica Inversis, ilustra muy bien todo esto al haber cerrado 2 grandes contratos ferroviarios, uno en Turquía y otro en Arabia Saudí, que ascienden a un total de más de 7.000 millones de euros. Pero no podemos ser autocomplacientes. En algunos sectores cruciales siguen existiendo entre nosotros obstáculos al libre comercio y el mercado único no se ha mantenido al día en el paso hacia una economía de servicios
tampoco ha estado o se ha adaptado lo suficiente a los cambios tecnológicos. Si observamos cómo es la vida cotidiana de las personas, de cada familia, veremos que el comercio online ha crecido muchísimo en los últimos años en toda la Unión Europea. Más de un 40% de los ciudadanos europeos hoy compran artículos online. Y en el año 2004, hace pocos años, son un 8% los españoles compraban algo por Internet. Para el año 2010 esa cifra se había casi triplicado y la tendencia no hace más que acelerarse. Sin embargo, nuestras normas, nuestras reglas en el mercado único siguen siendo poco adecuadas en ese sentido. Las empresas que intentan operar a través de comercio electrónico en el mercado único todavía tienen que lidiar con distintos procesos y procedimientos. Tan solo 1 de cada 10 operaciones en la Unión Europea consiste en la compra de un producto de otro país. Y esto es complicado, complejo, desalentador para los consumidores y para las empresas. Y es eso por lo que el Reino Unido quiere que la situación cambie. Un mercado único digital podría suponer un beneficio de más de 800.000 millones de euros para la economía europea en su conjunto. En segundo lugar, necesitamos una Europa abierta que promueva el libre comercio. La Unión Europea tiene un buen historial en cuanto a la promoción del mercado y del comercio internacional, pero podemos hacer más. Queremos que el año 2012 sea el año de acuerdos europeos de comercio, para lo cual habrá que impulsar la apertura de nuevos mercados y enviar un firme mensaje político sobre la necesidad de evitar el proteccionismo. Se podría enviar un mensaje muy firme en este sentido si la Comisión y los Estados miembros se pusieran de acuerdo sobre un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y la India antes de que se celebre el Consejo Europeo de esta primavera. También habría que dar impulso político a las conversaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos para fomentar la cooperación económica, liberalizar el comercio, generar empleo y crecer. El Reino Unido no es el único país a favor de este enfoque. La Comisión Europea estima que si concluyeran todas las negociaciones comerciales que están en curso actualmente, Singapur, Canadá, Japón, etcétera, esto podría suponer unos 60.000 millones de euros más para el Producto Interior Bruto de la Unión Europea. En tercer lugar, necesitamos una Europa dinámica que reduzca y no aumente los trámites burocráticos. Tenemos que reducir la complejidad y el gasto que supone la regulación para las empresas. Al fin y al cabo, las empresas son las que crean riqueza y puestos de trabajo. El coste medio de abrir una empresa en la Unión Europea es más alto que en el resto de los países comparables a los nuestros, que son nuestra competencia. Al fin y al cabo, en Estados Unidos cuesta 644 euros montar una empresa, mientras que en la Unión Europea cuesta 2.285 euros. Y empresas, tanto grandes como pequeñas, se quejan de que la regulación europea está teniendo un efecto negativo. Dice que lo que mina sus fuerzas como empresas competitivas son los elevados impuestos, las normativas desmesuradas, prácticas laborales inflexibles y la práctica de gold plating, como se dice en inglés, o sea, la elaboración de legislación superflua debido a las directivas europeas. Por lo tanto, en el Reino Unido hemos acabado con esta práctica, introduciendo exenciones tan solo en aquellos casos en los que las medidas no afecten de manera desfavorable a las empresas británicas. También se han logrado grandes avances en Europa, sobre todo a la hora de reducir las cargas administrativas en el caso de empresas pequeñas. Las microempresas están exentas de algunos aspectos de las normas de contabilidad y a partir de ahora la Comisión va a asumir que la microempresa debería estar exenta de las nuevas normativas, a menos que haya una buena razón para incluirlas en las mismas. La Comisión está revisando ahora también todas las normas vigentes para los que soliciten exenciones aplicables a la microempresa o un tratamiento especial. Son medidas tomadas en la dirección correcta, pero podríamos ir más allá. Por eso el Gobierno británico ha pedido que se realice un test de crecimiento para garantizar que todas las medidas de la Unión Europea y sobre todo todas las iniciativas legislativas comunitarias fomenten el crecimiento. Yo quiero que se lleve a cabo un proceso efectivo
a nivel de la Unión Europea, que se revisen todas las propuestas y se analice su impacto en el crecimiento y el empleo. De esta manera, los Estados miembros podrían remitir los informes para una ulterior consideración por motivos de crecimiento antes de que se tome ninguna decisión definitiva. También nos gustaría que se introdujera un nuevo objetivo de progreso para acordar un número mínimo de normas de las que una microempresa puede estar exenta de aquí a finales del 2012. Y quisiera instar a la Comisión para que agilice la implementación de la Directiva de Servicios. Se podría conseguir una mayor liberalización a través de un test de proporcionalidad más estricto que hiciera más difícil justificar las barreras al comercio y también mediante el compromiso para reducir la cantidad de profesiones reguladas. También necesitamos impulsar el cumplimiento de las normas del mercado único, normas que se infringen frecuentemente. Analicemos juntos las opciones posibles para garantizar que las reglas y normas se cumplen y, de no ser así, que haya algún tipo de consecuencia. Estas medidas podrían introducirse sin necesidad de modificar los tratados ni transferir competencias a la Comisión. Por ejemplo, se podría nombrar a un nuevo defensor del mercado único que analizase los casos de implementación incorrecta o inadecuada y que recomendara mecanismos de reforma. Señoras y señores, a pesar de algunas cosas que hemos oído últimamente, el Reino Unido tiene un sector manufacturero muy sólido. Sigue representando un 15,7% de nuestra economía, que podríamos comparar con un 12,6% en Francia, 12,5% en España. Y por supuesto que está muy bien lo de abrir nuevos mercados y tener una fuerte industria, pero una parte muy importante de nuestras economías es la innovación. Necesitamos innovación para asegurarnos de que todos producimos los productos y servicios que el mundo quiere comprar. Y la innovación es el cuarto principio por el cual debemos luchar para que Europa sea un centro global de ideas y de empresas. La relación entre innovación y crecimiento económico es bien conocida. En el Reino Unido, entre el año 2000 y el año 2008, el 64% del crecimiento medio de la productividad laboral se debió a la inversión en innovación. Es la misma historia en el resto del continente. La educación que tenemos en Europa es de primera calidad, dando como resultado jóvenes innovadores y emprendedores rebosantes de nuevas ideas empresariales. Pero no hacemos lo suficiente para apoyarles. Por cada euro que se invierte en la Unión Europea en capital riesgo, se invierten 5 en capital riesgo en Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que promover la investigación europea y los fondos de inversión y tenemos que conseguir que sean fáciles de utilizar y flexibles para que las iniciativas empresariales puedan convertirse en productos que encuentren compradores entusiastas y que den beneficios tanto al creador, al inventor, como al productor. Mientras Europa se enfrenta a sus propios problemas, al mismo tiempo debemos mantener abiertos los ojos a un mundo cambiante a nuestro alrededor. Es imperativo que nos veamos dentro del contexto de lo que está ocurriendo en el escenario mundial, tanto en nuestros barrios a nivel local como allende nuestras fronteras, y que sigamos siendo fuertes y relevantes de cara a los retos mundiales. Las oportunidades no se van a encontrar en una Unión Europea que permanece impasible, quieta o que se mira el ombligo, preocupada por sus propios problemas internos. No, hace falta una Europa fuerte, que mire al exterior, que sea activa a la hora de ejercer su poder de transformación. Y el Reino Unido considera que la Unión Europea es un socio formidable a la hora de abordar algunos de los mayores retos del mundo. No hay más que ver a nuestros vecinos más inmediatos. El Reino Unido ha sido siempre un firme partidario de la ampliación de la Unión Europea y de nuestra política de vecindad. Creemos que, y esto es un principio que mantenemos, que la pertenencia a la Unión Europea debería estar abierta a cualquier país europeo que quiera adherirse y que cumpla una serie de criterios de adhesión rigurosos. Y en este sentido queremos felicitar a los ciudadanos de Croacia que optaron claramente el 22 de enero por la adhesión a la Unión Europea. Con su compromiso a una reforma constante, Croacia ha sembrado el camino para que el resto de los países de los Balcanes occidentales tengan un futuro europeo. Y eso es bueno
para nuestra estabilidad. Porque la pertenencia a la Unión Europea tiene poder de transformación, como saben muy bien los españoles. El proceso de adhesión y la experiencia de ser miembros de la Unión Europea contribuye a afianzar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en algunas partes de nuestro continente donde estos valores y derechos han sido vulnerados durante gran parte del siglo XX. Esta estabilidad, este compromiso con el Estado de Derecho y esas medidas contra la corrupción generan mayor confianza en los inversores. En toda Europa, la libertad, la democracia y el Estado de Derecho se han mantenido y reforzado. Y el atractivo, el poder de atracción que tiene la Unión Europea para nuestros países vecinos no debe subestimarse. El despertar árabe es un crudo recordatorio de que la Unión Europea debe mantenerse ágil en su manera de responder a los asuntos que conciernen al mundo y que debe seguir estableciendo nuevas alianzas, reforzando y fortaleciendo las ya existentes. Y hacerlo dentro de nuestras fronteras es crucial. Turquía en este sentido es un buen ejemplo. La estatura de Turquía a nivel internacional es cada vez mayor y muy merecida además, y convierte a Turquía en un socio de política exterior vital para la Unión Europea. En nuestra opinión, su situación de cara a una futura adhesión de pleno derecho nunca ha sido tan sólida. Geográficamente hablando, podemos mirar el mapa y pensar que el Reino Unido se encuentra muy lejos de sus vecinos del sur y el este de Europa, pero eso no significa que no seamos conscientes de la importancia de la seguridad en nuestras zonas limítrofes. Por eso nos unimos a Francia a la hora de adoptar un papel importante en la campaña militar para respaldar la transición en Libia, una operación en la que España también desempeñó un papel muy comprometido e importante. Y por eso también adoptamos un papel importante a la hora de remodelar la política de vecindad europea para dar respuesta a los acontecimientos de la primavera árabe. Ofrecer integración económica y acceso a los mercados a cambio de una reforma política son dos de los motivos que han impulsado la primavera árabe. En primer lugar, la falta de oportunidades económicas que ha dejado a tanta gente en una situación de pobreza y, en segundo lugar, la ausencia de libertades políticas. Pero nuestra estrategia solo funcionará si los incentivos que ofrecemos a nuestros vecinos son suficientemente atractivos y también si podemos conseguir que nuestras condiciones no cambien. Y también debemos mantenernos firmes e insistir en que solo daremos nuestro apoyo a aquellos socios que se tomen las reformas en serio. Con demasiada frecuencia, la credibilidad de la Unión Europea se ha visto socavada por el apoyo que desde hace tiempo venimos ofreciendo a regímenes corruptos. Con demasiada frecuencia ese apoyo se ha dado por sentado y como resultado hemos perdido peso y también influencia. Debemos ser más estrictos en el futuro a la hora de compensar a los que mejor se comportan, pero sin despilfarrar el dinero de los contribuyentes en el caso de aquellos que no cumplan sus compromisos. Europa, cuando funciona bien, realmente promueve la paz y la seguridad. Nuestra intervención en Libia es un gran ejemplo de cómo Europa demuestra su posición internacional. Somos más fuertes cuando estamos juntos y podemos ejercer influencia tanto en el seno de la Unión Europea como a nivel bilateral. El Reino Unido y España trabajan juntos en los problemas más acuciantes a los que se enfrenta el mundo. Y es precisamente este tipo de unidad y solidaridad de la que deberíamos tirar cuando nos enfrentamos a retos internacionales, trabajando de forma combinada con los Estados miembros para conseguir nuestros objetivos. Y no puedo estar aquí frente a ustedes hablando del peso colectivo que tiene Europa y de nuestra posición internacional sin mencionar el cambio climático. El resultado de la conferencia de Durban ha dado nuevos bríos a las negociaciones internacionales en materia de cambio climático. El acuerdo en Sudáfrica ha visto cómo surgió una nueva alianza entre Unión Europea y países muy vulnerables, alianza que mantiene viva un acuerdo jurídicamente vinculante y que reconoce que existe una brecha entre las promesas de reducción actuales y lo que realmente se necesita para evitar que la temperatura global no suba por encima de los 2 grados. Por encima de todo, en este contexto, Durban demuestra la importancia que tiene trabajar a través de la Unión Europea para conseguir resultados a nivel internacional, que son de interés de todos. La Unión Europea
se ha reconocido, y con razón, que ha sido un actor crucial para el éxito de Durban. Y dentro de la Unión Europea, el Reino Unido y España han tenido un papel significativo. Y es vital que la Unión Europea siga desempeñando este papel de liderazgo para lograr nuestro objetivo de 2 grados. El año pasado, el ministro de Asuntos Exteriores, William Hague, lideró un debate en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea sobre la necesidad de que las redes diplomáticas de los Estados miembros y el Servicio Europeo de Acción Exterior se coordinen para plantear que el tema de cambio climático es una prioridad política. Y continuaremos diciendo así a lo largo del año 2012. La influencia global de España significa que consideraremos a su nuevo gobierno como socio clave. El Reino Unido sigue apoyando la propuesta promovida por la Unión Europea de subir del 20 al 30% la reducción de emisiones. De hecho, queremos un mensaje claro para que las nuevas alianzas climáticas de la Unión Europea se hagan realidad. Y esto nos lleva otra vez a la importancia de la Unión Europea como motor de crecimiento y prosperidad. No olvidemos que una economía verde, baja en carbono, es positiva para nuestros intereses económicos a largo plazo. Es buena para la innovación, para el crecimiento y puede contribuir a generar empleo y oportunidades comerciales en los principales mercados emergentes. La industria global de economía baja en carbono y de bienes y servicios medioambientales ya está valorada en 3,2 billones de libras al año, con empresas como Iberdrola y Gamesa a la cabeza. Sabrán ustedes que las empresas de infraestructura españolas se están diversificando actualmente hacia sectores de construcción sostenible y de las energías renovables también. El Reino Unido también tiene grandes oportunidades en estos sectores y tenemos que asegurarnos de que las decisiones de inversión que tomemos ahora sustenten esa transición de Europa hacia una economía baja en carbono. Y ahora quisiera terminar mi intervención y dar paso a las preguntas de los asistentes. Espero haber dejado claro que lo que quiere el Reino Unido es que la Unión Europea desempeñe un papel crucial en el escenario mundial, en aquellos temas que preocupan tanto a nuestros gobiernos como a nuestros ciudadanos. Sabemos que la Unión Europea puede demostrar su liderazgo y tenemos que asegurarnos de que este liderazgo se amplíe para afrontar el reto más acuciante, que es la economía de nuestros países. En estos momentos, el crecimiento más dinámico tiene lugar fuera de Europa, pero si reducimos las barreras al comercio con el resto del mundo, esto podría generar 5,2 millones de empleos más dentro de la Unión Europea. Y con 5 millones y pico de parados que tienen aquí en España, pues se pueden hacer una idea de la oportunidad que tenemos ante nosotros. Por otra parte, nuestra posición económica va de la mano con nuestra influencia internacional y debemos mostrar nuestro liderazgo y capacidad de innovación. Ahora vamos a centrarnos juntos en las tareas que tenemos entre manos y avancemos rápidamente para abordar nuestro problema más apremiante, nuestros problemas a los que ambos países nos enfrentamos. Gracias. Muchas gracias, Mr. Lidington. Vamos a comenzar con el turno de preguntas. Bien. En primer lugar, le plantean cómo ve Gran Bretaña a España en el actual contexto político y económico de la Unión Europea. Bueno, creo que vemos a España como buen socio en toda una serie de materias importantes relativas al mercado único. De hecho, son nuestros países que colaboramos mucho, trabajamos mucho juntos. España, como he dicho antes, ha sido pionera en materia de liberalización. Ha ido mucho más lejos que otras potencias importantes de la Unión Europea en este sentido y ha demostrado en la práctica, no solo en la teoría, que se puede hacer realidad el mercado único. Por ejemplo, colaboramos mucho con España en materia de cambio climático. No estamos de acuerdo en todo lo que respecta al presupuesto de la Unión Europea, pero bueno, eso es normal, porque ambos países se enfrentan a la necesidad de mayor austeridad, reformas estructurales, nos enfrentamos a difíciles problemas económicos a nivel nacional. Pero bueno, yo creo que España es uno de los grandes miembros de la Unión Europea. Tiene una perspectiva global, no se mira solo al ombligo cuando hablamos de solidaridad con respecto al resto de Europa.
y piensa mucho, además, España en el papel que tiene que desempeñar Europa en el escenario mundial. Y yo sé que David Cameron está comprometido a reforzar las relaciones bilaterales entre el Reino Unido y España como parte de lo que pretendemos hacer a nivel europeo. O sea que soy muy optimista, la verdad, con respecto a España. Le augura al euro, a la moneda común europea? La verdad es que dudo mucho qué responder. Estoy sentado en una plataforma pública, en un país que ha tomado, representando, perdón, a un país que decidió quedarse fuera del euro, ¿no? Pero quiero decir lo siguiente. Va en interés nacional del Reino Unido que la eurozona vuelva a tener estabilidad y vuelva a crecer. Una recesión prolongada o una implosión del euro tendría consecuencias horribles a nivel del crecimiento y del empleo en el Reino Unido. Y en toda Europa tendría consecuencias horribles y para todo el mundo. Por eso entiendo la preocupación que hay en Washington por los problemas de la eurozona. Lo que también creo es que la eurozona, los países de la zona euro, tienen que respaldar su divisa y tienen que poner en práctica lo que se acordó inicialmente en julio y luego en octubre con respecto a la recapitalización bancaria, los obstáculos, la deuda griega, etcétera. Y ahora que han pasado unos meses, vemos que los detalles todavía no se han elaborado, todavía no se ha puesto esto en práctica. Y cuanto más se retrase esta decisión, más va a crecer la preocupación en los mercados internacionales. La verdad es que son decisiones difíciles. Nosotros tenemos la responsabilidad de resolver nuestros problemas de deuda y de déficit. Y sé que es muy complicado, la verdad. Hay que tomar decisiones muy peliagudas. Los ministros del gobierno de coalición tienen que tomar decisiones muy difíciles. O sea que no subestimamos en modo alguno los retos a los que se enfrentan nuestros amigos de la zona euro, pero va en nuestro interés que encuentren una solución correcta. Y tiene una lógica económica, además. Si tienen ustedes una política monetaria, una divisa única, tendrán que tener mayor integración económica entre los países que comparten una divisa común. ¿De acuerdo con la influencia económica que está marcando la señora Merkel en el seno de la Unión Europea? Bueno, creo que es un hecho y hay que tomarlo como tal. Bueno, hay que concederle el mérito a Alemania. Cuando absorbieron a Alemania del Este en el proceso de reunificación hace 20 años, Alemania pasó por un periodo en el que, bueno, se le describía como el enfermo de Europa, ¿no? El país enfermo de Europa. Y yo veo hoy Alemania y debo confesar que hay que aplaudir el compromiso coherente que ha mantenido Alemania y su disciplina económica y la buena formación y la educación que ha impartido a sus jóvenes, ¿no? Si yo fuera un contribuyente alemán, entendería porque en Alemania están tan enfadados, ¿no?, con lo que ha ocurrido en Grecia. Pero también es cierto que los exportadores alemanes no les va nada mal, ¿no? Exportan mucho a la zona euro hoy por hoy. Y tiene su lógica, ¿no?, el tener una divisa única. Y creo que, bueno, para los países de la eurozona, bueno, estos países deben ahora dilucidar cómo van a avanzar en el proceso de mayor integración económica y también tendrán que ver cómo lograr acuerdos democráticos a nivel político para que esas decisiones de política económica, bueno, pues rindan cuentas ante los ciudadanos de esos países. ¿Qué opinión, Clinton, le ofrece la tasa sobre transacciones financieras que defiende el presidente francés Nicolas Sarkozy? Mi primer ministro, creo que dijo ayer,
que si los franceses quieren introducirlo, pues que lo hagan. Así el Reino Unido tendrá grandes oportunidades económicas. Cuando los suecos introdujeron esta tasa de manera unilateral, perdieron gran parte de sus servicios financieros que se fueron a Londres, ¿no? Perdieron ese negocio, digamos. Tiene sentido hacerlo, pero si se hace globalmente. Yo no tendría ningún problema en debatir ese tipo de cuestiones si se hiciera a nivel global, pero no veo que a nivel global haya mucho apetito, mucho deseo de implantar ese tipo de tasa. Si los 27 de la Unión Europea decidieran introducir esta tasa, Tobin, como se le llama, bueno, pues yo lo que haría sería ver cuál sería el dictamen de la Comisión. Si la Comisión dijera que eso supondría un coste para el crecimiento europeo, que se perderían puestos de trabajo, quizá 400.000 puestos de trabajo, pues entonces lo dudaría. Yo creo que con las tasas de paro que tenemos hoy por hoy y con el bajo nivel de crecimiento, o más bien recesión por la que está pasando Europa, que hablemos en serio de introducir una medida que sabemos, sobre la base del análisis de la Comisión, va a costar puestos de trabajo y va a tener efecto a nivel del crecimiento, me parece una idea loca, ¿no? La tasa Tobin no creo que se acuerde a nivel de los 27. Nosotros lo hemos dejado claro cuál es nuestra postura y si hay otros que lo quieran hacer, que lo quieren introducir, bueno, pues allá ellos. Pero yo creo que de cara al futuro lo que interesa es tener un sistema sólido de regulaciones, de normativas, que se base en las lecciones que hemos aprendido en el año 2008. Está claro que cuando se deja que las cosas se desmanen y las autoridades regulatorias no advierten de lo que está ocurriendo con tiempo, pues esto es lo que pasa. Pero al mismo tiempo necesitamos que las empresas sean rentables, porque estamos hablando de mucha movilidad, además. Bien, ministro, hay muchas preguntas sobre Gibraltar. Vamos a por ellas y por orden. Jorge Bezares, del grupo Joly, le dice lo siguiente. ¿El gobierno del señor Cameron estaría dispuesto a sellar con España un acuerdo de cosoberanía sobre Gibraltar? Luis Ayllón, de ABC, ¿está el gobierno británico dispuesto a reanudar las negociaciones sobre la soberanía de Gibraltar con España, la cosoberanía? ¿Mantienen ustedes que los gibraltareños tienen el derecho a la autodeterminación? Rafa Panadero, de la cadena SER, dice, ¿hasta dónde está dispuesto a negociar el Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar? ¿Dónde están las líneas rojas? Ángeles Macua dice, el próximo año se cumplen 300 del Tratado de Utrecht. ¿Cuántos siglos más serán necesarios para negociar la soberanía sobre Gibraltar? Y Beatriz Fernández, de la agencia Europa Press, dice, con España enterrando el foro tripartito de diálogo sobre Gibraltar y Londres rechazando hablar de soberanía con España, ¿qué futuro le espera al contencioso y a la cooperación entre las poblaciones de ambos lados de la verja? Bueno, qué sorpresa que me hagan estas preguntas. Sobre todo la de uno de los periodistas. Bueno, el gobierno británico tiene una postura muy clara en el sentido de que sobre la soberanía, bueno, está clara cuál es nuestra postura, como también está clara la postura del gobierno español. No vamos a llegar a un acuerdo para que cambie el estatus de Gibraltar, a menos que eso sea el deseo expresado libremente por el pueblo gibraltareño, y tampoco vamos a participar en ningún proceso de negociación de soberanía a menos que se haga con el beneplácito de Gibraltar. Y esta postura es la que ha adoptado el gobierno de coalición desde que llegó al poder y no ha cambiado. Ahora hay un nuevo gobierno en España y cuando hablo con mis colegas homólogos españoles, evidentemente escucho atentamente sus ideas y sus sugerencias, pero la postura del gobierno británico es la que he descrito. ¿Qué reservas tiene Reino Unido a que la Comisión Europea negocie un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos? ¿Londres aceptaría que el mandato negociador de la Comisión no hiciera referencia explícita al Sáhara? Bueno, sé que
este es un tema extremadamente delicado, ¿no? Por estas cuestiones sobre el estatus del Sáhara Occidental y si este acuerdo de pesca, bueno, pues va a ir o no en interés del pueblo sahariano, ¿no? Y sé que es algo que preocupa también mucho a la comunidad pesquera española. Y es un tema que no afecta directamente a los intereses del Reino Unido, no tanto como puede afectar a los intereses españoles, y esperamos que se consiga llegar a una solución, pero nosotros estamos abiertos, vamos a ser constructivos con respecto a cualquier propuesta que se pueda hacer en las negociaciones en Bruselas. Otra pregunta que nos llega desde el diario El País. Dice, ¿las sanciones a Irán son previas a una intervención militar? Bueno, ya ha habido una serie de sanciones bastante estrictas contra Irán en el año 2010 y, de hecho, fue un paquete de sanciones que sorprendieron tanto a Washington como a Teherán, ninguno de los cuales se esperaba que la Unión Europea fuera capaz de organizar un paquete de sanciones tan duro, ¿no? Y esto se lo debemos tanto a los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 y a Catherine Ashton, que fueron los que llegaron a este paquete. Y el Consejo del pasado lunes llegamos a un acuerdo para otra serie de sanciones para el petróleo. Y aquí quiero decir que España, a pesar del coste que le supuso este acuerdo, lo apoyó. Pero yo creo que el reto que plantea el programa nuclear de Irán es un reto muy grave, es un problema muy serio. Irán no deja de afirmar que lo único que quiere es utilizar esa energía nuclear con objetivos pacíficos. Según el Tratado de No Proliferación, se supone que tiene derecho a ese programa. Pero el Tratado de No Proliferación exige al mismo tiempo que cualquier país que haga esto tiene que colaborar con la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Y lo cierto es que Irán comenzó su programa nuclear en secreto, sin contárselo a nadie. Y cuando el secreto se descubrió, Irán fue reacio a colaborar con la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Incluso hoy los inspectores dicen que no se les da acceso a toda la información y a todos los centros que quieren ver, a todas las instalaciones que quieren ver. Bueno, Irán podría utilizar esas instalaciones. Bueno, es muy difícil hoy pensar que realmente hay un uso civil de ese material enriquecido con urano, ¿no?, que quieren producir ahora. Así que, combinado con su programa de misiles balísticos, bueno, pues el hecho de que tengan este programa nuclear pues nos suscita muchos miedos. Miedos no solamente con respecto a lo que podría hacer Irán, ¿no?, o el riesgo de que Israel pudiera decidir actuar unilateralmente, ¿no?, sino que además suscita otros miedos en nosotros. Supongamos que Irán llega a una situación similar a la de Japón y es capaz en poco tiempo de pasar de un programa nuclear avanzado a tener un arma. Bueno, en ese momento, ¿cuánto tiempo? Turquía, Egipto, Arabia Saudí, ¿cuánto tiempo van a tardar en sentir la necesidad de tener sus propias armas nucleares? Oriente Medio es ya la zona más peligrosa e inestable del planeta. Y el pensar que esta inestabilidad pudiera empeorar aún más por una carrera armamentística nuclear es algo que nos aterroriza, ¿no? Y por eso tenemos que hacer todo lo que podamos para que esas sanciones sean efectivas y eficaces y conseguir que Irán vuelva a la mesa de negociaciones en serio. Pregunta que formula Carlos Pérez, de la agencia EFE. Dice, España quiere mantener una parte de los fondos de cohesión en el periodo 2014-2021 y lo quiere para que no se le retire de golpe esta ayuda. ¿Qué piensa al respecto el Reino Unido?
Nuestro enfoque con respecto a este marco multianual, el principio debe ser primero que se establezca un techo muy claro en lo que respecta al gasto global. El primer ministro Cameron ha dicho que lo máximo que podríamos aceptar sería una congelación de los pagos en términos reales. En lo que respecta a los diferentes elementos que constituyen este programa marco, bueno, estamos muy dispuestos a hablar de innovación, de repensar las prioridades, pero en cuanto a los fondos estructurales y de cohesión, seguro que en esto habrá algunos desacuerdos entre el Reino Unido y España. Nuestra visión, nuestra opinión es que Europa debería concentrar los pagos de cohesión y estructurales en los Estados miembros más pobres, ¿no? Y no en las regiones más pobres de países ricos. Y, por lo tanto, deberían reequilibrarse el modo en que se asignan estos fondos estructurales y de cohesión. Soledad Gallego Díaz, del País, dice: ¿permitirá al Reino Unido que los países firmantes del nuevo tratado encomienden a organismos de la Unión Europea tareas derivadas de ese nuevo acuerdo? Gran parte de lo que incluye el Tratado Intergubernamental representa un compromiso político apoyar la legislación bajo los tratados actuales de la UE, ya sea el artículo 186 o el aumento de cooperación. Y si hablamos de una medida planteada por los actuales tratados, bueno, de hecho, las instituciones ya están autorizadas a actuar, ¿no? Serían decisiones de los 27 o a través del procedimiento de cooperación ampliada, ¿no? Sí que tenemos algunas preocupaciones legales con respecto al uso del Tribunal de Justicia Europeo. Nuestra postura es la siguiente. Nosotros aceptamos la necesidad de que la zona euro adopte medidas urgentes para intentar resolver las crisis tan graves a las que nos enfrentamos. Repito una vez más que va en nuestro interés nacional del Reino Unido que esto tenga éxito. No queremos bloquearlo, no queremos bloquear este proceso. Por eso reservamos nuestra postura con respecto al uso del Tribunal de Justicia Europeo. En el Tratado Intergubernamental se dice claramente que este tratado no debe utilizarse para soslayar el mercado único, la Europa de los 27, y que el marco legal de los tratados de la Unión Europea y el funcionamiento de la Unión Europea. Bueno, nos reservamos nuestra posición al respecto, pero vamos a observar atentamente lo que ocurre y estaremos dispuestos a actuar en caso de que pensemos que nuestros intereses nacionales fundamentales se están viendo amenazados. Pero bueno, esperemos no tener que llegar ahí. María Torrens, de lainformación.com, dice: en su discurso, Mr. Lidington ha admitido que pueden existir dudas sobre el compromiso de su país con la Unión Europea. ¿No cree que el Reino Unido necesita dar pasos claros para demostrar que el resto de Europa le importa? Bueno, yo creo que no hay más que ver nuestros actos, ¿no? Si se fijan en el hecho de que el Reino Unido ha liderado en gran medida el debate sobre crecimiento y el mercado único, si se fijan en cómo el Reino Unido, y a veces el Reino Unido y Francia, han presionado por una serie de medidas de seguridad, ya sea en Irán, en Siria o Somalia. Si se fijan en el debate sobre ampliación, donde el Reino Unido ha sido siempre el mayor defensor de la ampliación de la Unión Europea, y de hecho decimos que sería un error el imponer una pausa artificial después del ingreso de Croacia. Bueno, pues yo creo que nuestro compromiso con la Unión Europea lo demostramos con nuestros actos, lo cual no quiere decir que queramos formar parte de la zona euro. Hay razones geográficas muy buenas
por las que nosotros y los irlandeses tampoco formamos parte del acuerdo de Schengen. Bueno, no hay más que ver nuestro récord, nuestro historial. Bueno, vamos con las últimas preguntas. Desde hispanidad.com dicen, ¿qué opina de que los estudiantes mejor preparados de Europa estén emigrando a los países en vías de desarrollo, como Brasil, Chile e incluso algunos lugares de África en busca de mejores oportunidades de trabajo? Hasta cierto punto eso va a ocurrir. Siempre, ¿no? Siempre ha ocurrido en el pasado, de hecho. Si se fijan en el siglo XIX o principios del XX, veremos que mucha gente, hombres, en su mayoría jóvenes y brillantes del Reino Unido, de España, etcétera, salían al extranjero e intentaban hacer fortuna en Sudamérica o en Australia o en Estados Unidos. Así que cuando hay economías dinámicas, lugares como Shanghái o Río, que son lugares apasionantes donde vivir hoy, pues es normal que resulten atractivos para esos jóvenes. Y a medida que nuestras empresas vayan invirtiendo en esas economías, que es lo que queremos que hagan, por supuesto, porque es beneficioso para nosotros y también para los otros países, bueno, pues es normal que estos jóvenes quieran irse para allá y que estas empresas quieran trasladar a sus mentes brillantes allí. O sea que forma parte de aumentar la experiencia global de Europa, ¿no? Lo que me preocuparía es si eso fuera un signo de que esos jóvenes tan brillantes han tirado la toalla, considerando que Europa no es un lugar donde puedan crear su futuro para sí mismos y sus familias. Y nosotros, los que estamos en puestos de liderazgo a nivel gubernamental como empresarial, nosotros somos los que tenemos que demostrar que esos miedos no son reales. Y por lo tanto lo que tenemos es que tener una agenda optimista y ambiciosa para la recuperación del dinamismo europeo, de su innovación y su espíritu empresarial. Y sé que hay todo tipo de problemas a los que nos enfrentamos. Es muy fácil dar discursos y también es muy fácil, ¿no?, ser derrotista. Pero si vemos la historia de Europa, un tema constante es que los países europeos pasan por ciclos. Parece que todo va mal en un momento dado y de pronto ocurre algo que les permite redescubrir su espíritu de innovación y su dinamismo, ¿no?, de nuevo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que intentar hacer ahora. Evidentemente, la acción de los gobiernos son importantes, sobre todo a la hora de liberar el poder de nuestras empresas para crear puestos de trabajo y crecimiento. Ramón Casanova, de Asisa, dice, ¿cuáles son, en su opinión, las razones profundas del euroescepticismo inglés? Creo que hay una serie de cosas aquí. En parte, debido a nuestra historia, tenemos una forma de ver las cosas diferente, ¿no? Si nos fijamos en el siglo XX, por ejemplo, no tuvimos que reconstruir nuestra democracia después de la Segunda Guerra Mundial. Casi todos los otros países europeos tuvieron que hacerlo. Y eso hace que tengamos actitudes políticas diferentes, ¿no? En cuanto a la experiencia histórica del Reino Unido, la Segunda Guerra Mundial fue la apoteosis, fue la justificación de las instituciones democráticas políticas y de otro tipo, mientras que en gran parte de Europa parecía como si esas instituciones hubieran sido incapaces de evitar la tiranía. Y eso hace que tengamos una actitud diferente, ¿no? Pero también hay otras cosas. En parte yo creo que son los problemas económicos a los que nos enfrentamos nosotros y también los demás, y bueno, siempre intentamos buscar a alguien a quien echar la culpa. Las malas noticias además ayudan a vender periódicos. Esa es otra razón. Y claro, estas son las noticias que llevan los titulares, no las buenas noticias. Necesitamos más buenas noticias, como por ejemplo un mercado único digital, para poder decir a la gente, oye, fijaros, la Unión Europea puede beneficiarte a ti directamente, a ti y a tu familia. No todos son impuestos y regulaciones. Fíjate cómo esto te puede beneficiar. Y creo también que
Hay un elemento político en todo ello. Cuando el Tratado de Lisboa estaba siendo negociado en el Parlamento, el público británico pensaba que se les había prometido un referéndum en las elecciones generales anteriores y que de pronto no les habían dado la oportunidad de votar. Y se fijaron en los irlandeses y vieron lo que pasaba allí, ¿no?, donde tuvieron un referéndum. Y eso tuvo un gran impacto en el pueblo británico. Quizá empeoró la desafección, ¿no? Pero bueno, también es interesante ver que cuando hablas con la gente, en serio, ¿no?, sobre todas estas cosas, la mayoría de la gente en Gran Bretaña, creo, que te dirá que sí, aceptamos que tenemos que participar en Europa, no podemos darle la espalda porque no sería realista, pero nos gustaría que se decidieran menos cosas a nivel central. En la jerga Europa, menos subsidiariedad, ¿no? Y creo que hay un buen debate que podremos tener sobre cómo equilibrar estas decisiones, las decisiones que hay que tomar ahora colectivamente en Bruselas y otras cosas que francamente se deberían dejar a cada país a título individual para que ellos decidan. Y el tema del presupuesto, en un momento de dificultades económicas, cuando los ministerios el gobierno británico están recortando sus gastos en un 20% y la gente se preocupa por sus puestos de trabajo, el leer titulares que dicen que la contribución neta a la Unión Europea ha aumentado, pues no ayuda, evidentemente, no ayuda a la causa de la Unión Europea. Las familias británicas dicen, vale, muy bien, por un lado estáis recortando el presupuesto aquí, ¿y por qué no recortáis el presupuesto de la Unión Europea? Cuestión la formula Pedro González de Hola News Televisión Online. Dice, ¿cree Mr. Lidington que esta vez será muy largo el periodo en el que el continente europeo permanezca aislado a causa de la niebla en el Canal de la Mancha? No, no lo creo. Creo que creo que la participación, el compromiso de Gran Bretaña es muy importante porque no solamente desde el punto de vista de los intereses mutuos o recíprocos que tenemos, sino porque además sería un grave error que Europa se preocupase tanto de sus propios problemas que empezara a mirarse el ombligo y empezara a medir la unidad europea según la altura de los muros que impone o que erige con respecto al mundo exterior. Eso no llevaría más que a un estancamiento y a un declive, no solo en términos económicos, sino en términos absolutos también, quizá. Y creo que lo que aportamos nosotros y lo que aporta España es esa perspectiva global, la conciencia de que la cuota que tiene Europa de población mundial y de economía global se está reduciendo. Y eso va a ocurrir. Hagamos lo que hagamos, va a seguir ocurriendo. Pero lo que tenemos que hacer es encontrar un modo dentro de este entorno cambiante a nivel global, encontrar una manera de asegurarnos de que nuestros valores sigan contando, porque son los valores de Estado de Derecho, de derechos humanos y de libertad que todo el mundo quiere y que todo el mundo espera tener en sus propios países, ¿no? Debemos hacer que esos valores prevalezcan y que el nivel de vida y la esperanza de prosperidad de nuestros ciudadanos se protejan, ¿no? E incluso mejoren en el futuro. Y eso significa que tenemos que resolver nuestros problemas, pero al mismo tiempo tenemos que involucrarnos activamente en lo que ocurre en el mundo exterior y no simplemente quedarnos aquí encerrados en un silo, ¿no? Y el Reino Unido es vital para eso, para conseguir hacer eso bien. Muy bien, pues muchas gracias, Mr. Lidington, y voy a cederle la palabra al presidente de Red Céntrica de España, a don Luis Atienza, para que cierre este acto en nombre de los patrocinadores. Quiero agradecer en nombre de
de los patrocinadores, de BT, de Asisa y de Red Eléctrica de España, al secretario de Estado Lidington, su participación en estos desayunos. Somos muchos los que consideramos que el proyecto europeo es el resultado de un complejo equilibrio, complejo y delicado equilibrio de visiones, de intereses, de sentimientos, a veces desesperantemente paralizante, pero muy enriquecedor, de la visión del norte y del sur de Europa, la orientación atlántica y la orientación mediterránea, la fusión de la visión del capitalismo anglosajón y del capitalismo renano, la visión de mercado único y la visión de una Europa más unida y más cohesionada, y el resultado también de el equilibrio entre un cierto excesivo eurocentrismo y una visión global, y el equilibrio entre estados frente a riesgos de una hegemonía excesiva con riesgos desestabilizadores. Y muchos los que pensamos que para esos equilibrios la contribución del Reino Unido es extraordinariamente importante. Creemos que muchos, y así lo ha ratificado el secretario de Estado, que la contribución es imprescindible para que Europa sea más capaz, unida, de hacer frente a los extraordinarios retos que tiene por delante y, en particular, a combatir el riesgo de una creciente irrelevancia a nivel mundial. Por todo eso, creemos que la visión que nos ha presentado el secretario de Estado es para congratularse y le felicitamos por ello. Muchas gracias a todos.